estamos agradecidos con el Señor porque nos permite estar en este congreso, ¿verdad? Impulso. Sé que Dios está trabajando para darnos un nuevo impulso hacia adelante, ¿verdad? El Señor está llamando a la iglesia a levantar la última gran cosecha antes de su venida, y la iglesia tenemos que ser empoderados con la visión para poder alcanzar el mundo perdido. Me siento agradecido de ver pues amigos, pastores, obispos, nuestro hermano Josué Ceguera, ¿verdad? Que estuvo compartiendo la palabra, el obispo Coitiño, el obispo Mafey, ¿verdad? Agradecemos al pastor Israel Carlos, al obispo Almaraz por todo el trabajo que están haciendo para que este evento pueda llevarse a cabo. Siempre cuando se organiza un evento de este tipo se paga un precio, ¿verdad? Se paga un precio de esfuerzo, de sacrificio, pero lo que les puedo decir es que vale la pena, porque todo esfuerzo, todo trabajo tiene su recompensa. Alguien dele un aplauso a la gloria del Señor en este día. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, y dice así la palabra de Dios: así tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, diga conmigo, que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, oremos. Padre, gracias por la palabra, gracias por esta enseñanza. Danos revelación, sabiduría, entendimiento para poder trabajar, Señor, en tu obra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, alabando al Señor. Hermanos, quiero compartir acerca de la reunión MIT, que es el timón de la iglesia. Quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes trabajan en grupos de amistad, se congregan en un grupo de amistad, liderean un grupo de amistad? Levanten su mano, por favor. Excelente. Bueno, muy bien. Mire, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la visión celular hace algunos años, allá en Tacuichamona, teníamos células, solamente los grupos de amistad, pero no teníamos ningún tipo de estructura, forma de administrar. Entonces había células que se abrían, células que se cerraban, células que ganaban almas, células que no ganaban almas. Entonces empezamos a entender que nosotros teníamos que avanzar un poquito más hacia allá, y empezamos a tomar la idea de hacer una reunión semanal de líderes. Entonces, bueno, al principio se nos hizo muy complicado hacer una reunión semanal, y dijimos: la vamos a hacer al mes. Vamos a mandar los líderes a predicar, pero hasta el mes nos vamos a reunir y vamos a empezar a ver cómo les ha ido en el mes y qué resultados tuvieron. Entonces, autoridad delegada que no es supervisada, dice la sabiduría, no sirve para nada. Autoridad delegada no supervisada no sirve para nada. Entonces, lo que nos dábamos cuenta es que hacíamos muchos esfuerzos, pero no teníamos resultados, porque la gente se perdía en el proceso del mes, no tenía una visión clara, se les debilitaban las fuerzas, y cuando llegaba el momento hacían su trabajo, pero no eran efectivos en el trabajo. Entonces dijimos: bueno, creo que un mes no nos funciona, así que vamos a hacerla cada 15 días. Y cada 15 días empecé a reunir a los líderes, y venían los líderes bien contentos, salían de la reunión de líderes, hermanos, relinchando, patinando como los carros cuando juegan carreras. La primera semana hacían bien su trabajo, la segunda semana habían perdido la fuerza y la visión. Entonces dijimos: bueno, tenemos que hacerla cada semana. Ahora, la razón por la cual no podíamos hacerla cada semana era esta: porque nuestra iglesia trabaja en un radio de acción de 100 millas. 100 millas. La mitad de la membresía está en Culiacán y la otra está en 30 pueblos, en áreas rurales. Entonces la gente decía: hermano, pero es que es muy complicado movernos, venir. Y bueno, tuvimos que hacer adaptaciones. Tuve que establecer una reunión de líderes en Tacuichamona, la tierra prometida, la que fluye la leche y la miel, ¿verdad? Y bueno, hicimos ahí la reunión de líderes para los pueblos. Y tuvimos que hacer otra reunión de líderes en Culiacán, y tuvimos que buscar la manera, pero sí hacerlo. Ahora, mire, usted en su iglesia va a tomar los principios de la estrategia de Jesús, pero tiene que entender que hay cosas que se tienen que adaptar a las necesidades de su iglesia, y las va a hacer quizá de una manera diferente al de otra iglesia, pero hágalas. O sea, la reunión de líderes es importante que se celebre, diga conmigo, cada semana. Cada semana. Muy bien, cada semana es importante hacer la reunión de líderes, el MIT, porque tenemos que compartir la visión en la reunión. La visión
yo entiendo que es una revelación. Diga conmigo, revelación. La visión es algo que la iglesia tiene que tener fresco, los líderes deben de tener fresco, y usted como pastor debe preocuparse por compartir esa visión al liderazgo, porque la visión no son metodologías. Hay quienes consideran que la estrategia de Jesús solo son metodologías, formas humanas de trabajar, y creo que Dios nos ha dado una revelación para que la iglesia sea efectiva en la misión. O sea, nosotros tenemos una misión, y la misión de la iglesia es hacer discípulos. O sea, Dios nos ha llamado a ser discípulos, pero de alguna manera Dios da la visión para que la tarea de hacer discípulos sea más efectiva. La iglesia primitiva tuvo una visión que Dios les dio para hacer discípulos en su tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo ahorita. La iglesia primitiva recibió la visión de trabajar, diga conmigo, en las casas. ¿Por qué la iglesia primitiva trabajó en las casas? Porque Jesús trabajó en las casas. En las casas sanó enfermos, predicó la palabra, comió con los pecadores, publicanos, las prostitutas, y el Señor ahí alcanzó al perdido. Pero los primeros cristianos, los apóstoles, ellos siguieron el modelo de Jesús, y ellos también predicaron la palabra, sanaron enfermos, comieron con la gente, discipularon los nuevos convertidos. ¿En dónde? En las casas. La iglesia por 300 años no tuvo templos, y todo el trabajo que realizó, la adoración, la enseñanza, la formación, la convivencia, la oración, la realizó ¿en dónde? En las casas. Ahora, ahorita nosotros como Asamblea Apostólica también estamos trabajando de esta manera, porque estamos siguiendo el modelo apostólico, pero tenemos que sacudirnos el modelo romano. Paz de Cristo. Porque la iglesia trabajó, hermanos, durante 300 años con la visión de trabajar en las casas. No había templos porque eran perseguidos por el Imperio Romano. La iglesia padeció 10 persecuciones. 10 persecuciones. Todo lo malo que sucedía en el imperio le echaban la culpa a los cristianos. Si se quemaba Roma, la culpa era de los cristianos. Todo lo que pasaba, la culpa era de los cristianos. Así que ser cristiano era como ser un delincuente, era estar dispuesto a ser perseguidos, a entregar la vida por causa de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y los primeros cristianos pues eran sacrificados en el circo romano, eran encarcelados, eran matados con las fieras, pero ellos estaban, hermano, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por causa del evangelio. Ahora ellos predicaban el evangelio no como una forma solo de trabajar, sino como un estilo de vida, porque sabían que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora la iglesia por 300 años trabajó de esta manera. Nosotros en la estrategia de Jesús, hermano, lo que está impulsando el obispo presidente Felipe Salazar, no está buscando un cambio doctrinal, ni está buscando un cambio en la disciplina, porque nosotros somos apostólicos y vamos a seguir siendo apostólicos. Creemos en la unicidad de Dios, creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo, creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y los milagros, señales y los prodigios. Pero tampoco está cambiando la disciplina. Nosotros creemos en la santidad externa, que comienza primero una santidad interna. Alguien diga amén en este día. Ahora no se cambia ni la doctrina ni la disciplina, sino la forma de hacer misión. O sea, la forma de alcanzar al mundo perdido a través de un modelo bíblico que la iglesia primitiva ya trabajó y que le dio excelentes resultados a la iglesia primitiva. Ahora, 300 años la iglesia primitiva trabaja en las casas, y el resultado es que después de 300 años la iglesia logró doblegar el Imperio Romano. El Imperio Romano perseguía a la iglesia, pero llegó el momento en que la iglesia creció y se multiplicó, y el imperio fue doblegado por la iglesia. Ahora los patos le tiraron a las escopetas. Mire, el Imperio Romano tenía 150 millones de habitantes, pero la iglesia logró ganar la mitad del Imperio Romano, 75 millones de personas lavados con la sangre de Cristo, bautizados en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Hermano, la iglesia primitiva creció, se multiplicó, alcanzó el mundo perdido a través del modelo apostólico.
La iglesia tenemos la doctrina apostólica, tenemos la revelación del nombre, pero nos falta afianzar, hermano, y tomar la estrategia que la iglesia primitiva usó en las casas. Entonces, hermano, la visión son estrategias para poder cumplir la misión. La estrategia de Jesús es una revelación que Dios le ha dado a la asamblea apostólica, que ya está en la Biblia, para poder alcanzar el mundo perdido. Ahora, para que la visión tenga éxito, se requiere una sociedad entre el cielo y la tierra. ¿Cuántos saben, hermano, que la iglesia crece cuando hay una sociedad entre el cielo y la tierra? La iglesia predica y Dios transforma al que se le predica. Hermanos, muchas veces oramos para que el Señor traiga las almas, pero el Señor, cuando le oramos para que Él traiga las almas, el Señor dice: ese no es mi trabajo, ese es tu trabajo. Señor, trae a mi tía, trae a mi mamá, trae a mi vecino. Y el Señor dice: hey, ese no es mi trabajo, ese es tu trabajo. Para eso te di mi nombre, para eso te di mi palabra, para eso te llené con el Espíritu Santo, para que hablas la boca y digas todo lo que has visto y has oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia ora por las almas, cuando la iglesia va por las almas, el Señor respalda el trabajo de la iglesia, toca los corazones, cambia las vidas, rompe las ataduras, llena con el Espíritu Santo, y esa persona queda convencida, hermano, por el poder de Dios. Y alguien diga amén en esta hora. Ahora, Dios nos da recursos y la iglesia tenemos que administrarlos. Escuche bien esto: el pastor es un administrador de la visión, un mayordomo. El mayordomo es el que administra los bienes de otros. Cuando la iglesia trabaja en la visión, el Señor provee los recursos. Hace algunos años yo quedé impactado por un libro del pastor Mario Ceguera. Cuando hay visión, los recursos aparecen. O sea, Dios provee los recursos. Y Dios da recursos financieros, materiales, humanos y espirituales para hacer este trabajo. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y, diga conmigo, les entregó sus bienes. Ahora, a uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando la iglesia trabaja para ganar almas, no hay, hermano, obstáculo que pueda detener la iglesia. Hermano, no hay un pero que valga. Usted dice: hermano, pero es que no tengo la gente para trabajar en el crecimiento. Hermano, cuando trabajamos, Dios provee la gente. Hermano, no tengo dinero para trabajar en el crecimiento de la iglesia. No se necesita dinero, se requiere fe en el Señor, fe en la visión y fe en lo que Dios va a hacer en la iglesia, y Dios va a proveer el dinero que necesita. Hermano, no se necesita fe, no se necesita feria, se necesita fe. Ok. Ahora, ya andaba diciendo otra cosa. Ahora, debemos, hermanos, usar los recursos que Dios tiene preparados para la iglesia con amor y con sabiduría, porque va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas de ellos. Ahora, la reunión MIT es muy importante, porque a través de la reunión de líderes, la visión, diga conmigo, se administra. Ahí el pastor desarrolla la capacidad de influir en los líderes y refrescarles la visión y evaluarlos cada semana. En la reunión de líderes, el pastor va a estar influyendo la mentalidad de los líderes hacia la visión, porque el liderazgo del pastor se mide por la capacidad que el pastor tenga de influir a los líderes. El promotor número 1 de la visión tiene que ser el pastor. Los líderes necesitan oír la visión de parte del pastor cada semana. Uno de los errores que se comete cuando se trabaja con células en una iglesia es cuando el pastor delega la visión celular a un líder, a un ministro. Entonces va a tener resultados, va a haber fruto, porque en toda labor hay fruto, pero no se van a lograr todos los frutos que se pudieran lograr si es el pastor el promotor número 1 de la visión. O sea, el que tiene que hablar la visión, impulsar la visión, desafiar a la iglesia con la visión, predicarles de la visión, tiene que ser el pastor. Ahora, cuando el pastor dirige también la reunión de líderes, esto está mandando a la iglesia un mensaje que las células, la visión celular no es un ministerio más de la iglesia, sino es la visión de la iglesia. O sea, porque a veces se quiere creer que la estrategia de Jesús es el ministerio de evangelismo de la iglesia y solamente unos cuantos hermanos trabajan en ese ministerio.
Mi esposa tiene un familiar en una iglesia muy creciente de la asamblea que ha crecido, que Dios la ha bendecido. Y yo le preguntaba a uno de sus familiares, que es líder en esta iglesia, dije, esta iglesia ha llegado a 700 miembros, ¿cómo le han hecho para crecer? Me dice, mira, es bien fácil. Solamente estamos 10 ministros a los que el pastor nos autoriza a evangelizar. Y en esos 10 ministros hacemos estudios en casas, predicamos la palabra, la gente que viene de visita la redireccionamos a un estudio y de ahí se bautiza la gente. Le dije, ¿y de esta manera han llegado a 700 miembros? Sí. Y dije, qué bárbaro. Si 10 personas han llevado a la iglesia a 700 miembros, ¿qué sucedería si los 700 miembros abren un grupo de amistad, se ponen a predicar la palabra del Señor y empiezan a anunciar a Jesucristo en sus barrios, con sus familiares y con sus amigos? Esa iglesia no sería de 700, sino sería de 7,000. Hermano, si en la iglesia todo mundo se pone a trabajar, hermano, la iglesia va a crecer porque va a crecer. Siempre en la iglesia, toda persona que llega a un grupo de amistad tiene que verse, hermano, como un líder de grupo de amistad en potencia. Ahora, el pastor es el promotor número 1 de la visión. Ahora, la influencia es la capacidad del pastor de moldear el pensamiento de los líderes. Ahora, el liderazgo del pastor se va a medir en la capacidad de poder influir y moldear la mentalidad del líder. Escuche esto, cuando el pastor en la reunión da la visión y pide cuentas, la rendición de cuentas va a traer beneficios, porque cuando a alguien se le pide cuentas de su mayordomía, él se motiva para esforzarse, y cuando no se le pide cuentas, se la lleva de barquito, relajadito, no hay prisa, no hay problema. Cuando se pide cuentas, se previene el estancamiento, se une al liderazgo en la visión y se le supervise para que no tome otra visión. Había un grupo de amistad en una iglesia, se dice el pecado, pero no se dice el pecador, ni se dice qué iglesia, y no me pregunten cuando se acabe la conferencia. Que cuando llegó el día del grupo de amistad, dijo, hermanos, paz de Cristo, este día no va a haber enseñanza, vamos a ver una película. La sangre de Cristo, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Cómo que una película? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, es que en el lugar se dio autoridad al liderazgo, se dio la autoridad al líder, pero no se le pedía cuentas de su mayordomía. Y cuando a alguien no se le pide cuentas de su mayordomía, cada quien hace como bien le parece. Ahora, la rendición de cuentas permite, hermanos, que no agarre otra visión la iglesia y se orienta la iglesia a los resultados y se promueve la fidelidad del líder hacia el pastor. Hay algunos que dicen, bueno, es que cuando se trabaja en células se promueve la división. Y esto es un paradigma que no es verdad. La división se da cuando se trabaja células, cuando se da autoridad a un líder y no se le pide cuentas de su mayordomía. Va a agarrar su visión, va a inventar su visión y corre problemas de agarrar otro rumbo. Pero cuando en la iglesia es el pastor el que delega y luego pide cuentas a los líderes de su mayordomía en la reunión de líderes, hermano, no hay por qué alguien agarre otra visión, porque la visión la van a recibir cada semana del pastor. Alguien diga amén. Ahora, se requiere enfoque y se requiere mucha motivación para hacer este trabajo, ¿verdad? Para que el liderazgo desarrolle efectivamente su ministerio todo el año, trabajando para ganar almas, se necesita trabajar que asista en la reunión de líderes. Mire, hace años cuando estuvimos trabajando con los obispos de la Asamblea Apostólica, compartiendo la visión de la estrategia de Jesús 2.0, me preguntó alguien, obispo, ¿por qué líderes cierran sus grupos de amistad? ¿Cuál es la razón principal de acuerdo a su experiencia? Y la respuesta que le di en ese momento fue esta: los líderes cierran su grupo de amistad cuando no asisten a la reunión del MIT, porque entran en desánimo, pierden la visión, se desgastan sus fuerzas y no tienen la manera de enfrentar los retos que su liderazgo demanda. Entonces el MIT es un acróstico, es ministrar, el líder en la reunión es ministrado, es evaluado, es empoderado y se le traza la visión de la semana. Diga conmigo: ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Muy bien. En ministrar se hace lo siguiente: el líder de grupo de amistad necesita recibir pastoreo, porque siempre está sirviendo y necesita
tiempo también para ser ministrado, porque el líder también es oveja. El líder también necesita ser pastoreado por parte del pastor, porque él está ayudando al pastor a pastorear el rebaño. En la reunión del MIT no solamente se le demanda resultados, sino también se le reconoce el trabajo que está haciendo. Se le da ánimo, motivación, y también se da tiempo el pastor para orar personalmente por los líderes. Hermano, es maravilloso cómo los líderes llegan cada semana a la reunión semanal, y algunos llegan desgastados de la batalla, porque ganar almas y pastorear el rebaño es guerra. Pero cuando llegan a la reunión de líderes, hermano, reciben la bendición del pastor, y dice la palabra: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hermanos, salen el liderazgo tan contento que no se quieren ir de la reunión. Muchas veces yo termino de atender hermanos y de dar la visión y atender los asuntos necesarios, y los líderes se quedan tan contentos porque fueron ministrados, fueron confortados, que se quedan conviviendo y se quedan platicando. Los líderes disfrutan la reunión semanal, porque saben que en la reunión semanal bendición de Dios va a bajar sobre sus vidas para que ellos puedan seguir trabajando en su liderazgo. Ahora, el pastor va a dedicar tiempo durante la reunión para ungirlos a los líderes, para que reciban fuerzas, visión, protección divina y también sabiduría. Esto es la administración. Pero el segundo punto que se trata en la reunión es la evaluación. Los líderes son evaluados cada semana. Se deben evaluar las metas y los resultados obtenidos. Por ejemplo, estamos dependiendo del paso del ciclo donde está trabajando la iglesia. Se tiene que lanzar metas y se tiene que evaluar esas metas. Cuando estamos comenzando el ciclo y estamos anotando almas y orando almas para llevarlos al primer evento, que es el Día del Amigo, hermanos, se le tiene que trazar metas para eso y se le tiene que pedir cuentas del trabajo de esa semana. Cuando pasó el Día del Amigo, cuántas personas fueron del grupo, cuántas personas del sector y cuántas personas de las zonas fueron al Día del Amigo. Cuando se está en las semanas de conectar a los grupos de amistad después del Día del Amigo, se tienen que lanzar metas de conexión. ¿Cuántas almas nuevas va a conectar cada grupo de amistad? Y se le tiene que preguntar cómo nos fue, qué resultados hubo. Este año, hermano, lanzamos a la iglesia un trabajo donde cada líder iba a definir las metas que quería alcanzar durante el ciclo, y luego cómo iba a hacer para alcanzar esas metas. Entonces se están reuniendo los líderes con el grupo de amistad, comparten esa visión. Entonces los líderes trazan lo que se va a hacer, lo que recibieron del pastor y lo que también ellos dan de dirección para que se haga en el grupo, y luego se les pide resultados y evalúan el trabajo que se hace. Y hermano, estamos teniendo un resultado extraordinario, porque están llegando reportes de grupos que están llenos de nuevas almas, grupos que están alcanzando 20 almas, 15 almas, 12 almas nuevas que están llegando cada semana a los grupos de amistad, aparte de los hermanos, y se están preparando para la multiplicación. Hermanos, ahí en el grupo de amistad, en lo personal, me sorprende la forma en cuando hay una visión, el pueblo responde. Tengo varios doctores en el grupo de amistad, y los doctores me están trayendo doctores, ¿verdad? Me llegó también ahí en el grupo de amistad un chiquilín como de este tamaño, man. A mí me dicen que soy hijo del Altísimo, ¿verdad? Pero este hombre me ganó. Estaba sentado cuando yo llegué empezado el grupo, porque andaba en otros asuntos. Dijeron: aquí está el pastor, va a dar la enseñanza. Y cuando lo vi sentado se miraba normal, y dije: pónganse de pie. Dije: la sangre de Cristo. Hermano, este hombre jugó en la colegial de aquí a Estados Unidos, en la Universidad de Oklahoma, y estuvo a punto de entrar a la NBA. Jugó en la selección mexicana, le tocó jugar contra el Dream Team de aquí de Estados Unidos cuando eran a nivel selecciones. Y este hombre, hermano, ha llegado y ha estado en el grupo, y Dios lo ha estado tocando, y Dios ha estado obrando en su corazón. Y me dicen: pastor, ¿cómo lo va a bautizar? Mira, es lo de menos, ¿cómo lo voy a bautizar? Si lo hincamos, si lo sentamos, pero en el nombre de Jesucristo va a bajar a las aguas del bautismo. En el nombre de Jesucristo va a ser bautizado. Y estaba por ahí un joven que no le circula bien los pensamientos, y me dice: hey, pastor, acuérdese de Goliat. Hice como que no lo escuché. Hermanos, cuando se lanzan metas al liderazgo,
y el liderazgo lanza metas al grupo de amistad, se obtienen trabajos extraordinarios. Porque el que no tiene ninguna meta no va a llegar a ningún lado. O sea, las metas dan sentido de dirección al grupo de amistad. Y cuando se evalúan, se dan metas en la reunión y el liderazgo las hace suyas y las traslada, hermanos, a su grupo de amistad, empieza a haber resultados tremendos. Las metas pueden ser cuántos amigos anotamos, cuántos llevamos al día del amigo, cuántos amigos conectamos al grupo de amistad, cuántos amigos llevamos al retiro, cuántos amigos estamos inscribiendo en la escuela de discipulado, nacer, y cuántos amigos bautizamos. Ahora, se evalúa la asistencia también a las celebraciones dominicales y la asistencia a los grupos de amistad. Diga conmigo ministrar, evaluar, y diga conmigo empoderar. Los líderes necesitan recibir una palabra de parte del Señor en la reunión. Ahora, este alimento es para liderazgo. En la iglesia se da un alimento al pueblo, pero en la reunión de líderes se tiene que dar un alimento específico para el liderazgo. Se le dará herramientas al líder para hacer su trabajo pastoral, evangelístico en la semana, y así el pastor principal de la iglesia tiene que ser sensible a depender de Dios en cuanto a la necesidad de liderazgo. La palabra tiene que motivar, tiene que desafiar, tiene que capacitar, consolar, infundir fe y enfocar al liderazgo. O sea, el pastor no puede darse el lujo de llegar a la reunión de líderes e improvisar una palabra, porque tiene que haber una palabra rema de parte de Dios para el liderazgo en ese momento. Me preguntan a mí, ¿cómo le hace usted para poder enseñar a los líderes? La forma en que yo hago es que dependiendo de la necesidad que yo veo en el liderazgo o de lo que estemos trabajando en el ciclo, es la enseñanza que yo trabajo. Si necesito reforzar la visión del discipulado, hablo de discipulado. Si necesito reforzar, hermano, la fe y alimentar la fe de los líderes, hablo acerca de la fe. O hablo de la visión de diferentes áreas. Tiene que estar edificando el pastor a los líderes. Que no le haga el pastor como le hacía a un hermano. El pastor que llegaba a la reunión de líderes y donde abría la Biblia le ponía el dedo. Y de ahí enseñaba y los líderes recibían lo que el pastor les daba, de ahí el dedo. Pero un día le cae el dedo donde dice que Judas se ahorcó. Y luego dice la sangre de Cristo, y le da vuelta y le pone el dedo en otro lugar y dice, ve tú y haz lo mismo. Le da la vuelta y le pone en otro lugar y dice, lo que has de hacer, hazlo ya. No, le dice, hermanos, Dios les bendiga, no va a haber enseñanza ahora en la reunión de líderes porque el Señor no quiere que yo enseñe. Hermanos, no podemos hacer esto en la reunión de líderes. La reunión de líderes es la reunión donde está la crema innata de la iglesia, los líderes más importantes de la iglesia, y tienen que salir con una palabra de Dios, edificados, tienen que salir fortalecidos y con la visión clara para trabajar en esa semana. Alguien diga gloria a Dios en este día. Ahora diga conmigo ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Ahora, el liderazgo recibirá en la reunión la visión específica para el trabajo de la semana. Es importante que todo líder asista fielmente porque se trazan metas para la semana, se definen estrategias de oración, y esto es muy importante. Hermano, está comprobado que todas las iglesias más crecientes a nivel mundial tienen un fuerte ministerio de oración. ¿Estamos de acuerdo? Porque el líder que no ora, el diablo se lo devora. Líder que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y líder que no evangeliza, hay que darle una paliza en el nombre de Jesucristo. Hermanos, los ministerios de oración son fundamentales. Son fundamentales. Allá en la iglesia que tenía antes el Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho, tenían una montaña de oración donde la gente iba a orar y a buscar el rostro del Señor en un determinado momento de la semana. Los líderes buscando el rostro del Señor, el pueblo buscando el rostro del Señor. Hermanos, el crecimiento de la iglesia tiene grandes obstáculos y el pastor tiene que estar dando estrategias de oración para que la iglesia pueda salir adelante en medio de las acechanzas de las tinieblas. Esta semana, por ejemplo, en la iglesia trazamos una visión de oración. Y lo primero que hicimos fue que el lunes organizamos una cadena de oración desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se iba a llevar en Tacuichamona unas prácticas prehispánicas disfrazadas de cultura. Iban a celebrar el equinoccio del 21 de marzo
Y esto se hace en las pirámides de Teotihuacán, donde la gente va vestida de blanco y empieza a dirigirse hacia el sol. Y esto parece algo inocente, que reciben energía de la luz solar, pero no es otra forma de paganismo y de adoración al sol. Y hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que adorar al Señor nuestro Dios. Y escogieron de toda la región que Tacuichamona fuera el lugar donde iban a hacer el equinoccio. Dijo, aquí algo anda medio raro. Y después dijeron, vamos a hacer temazcal, donde se van a meter en una cápsula de piedra con infusiones, con vapor, y un chamán va a estar invocando espíritus para que salgan las enfermedades. Y hermanos, empezaron a hacer promoción por todo Culiacán y los alrededores. Y dijimos, algo vamos a hacer esta semana. Y nos pusimos en una cadena. Durante todo el tiempo que iba a ser el evento íbamos a estar orando y clamando al Señor para que detuviera el poder de las tinieblas, para que las obras de las tinieblas no prosperaran, porque dice la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dije, hermanos, de Tacuichamona tiene que salir vida y bendición a la región, pero el diablo está escogiendo Tacuichamona para que salga tinieblas y muerte, pero eso no va a suceder en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, lanzamos también el estar orando en las madrugadas de las 4 de la mañana a las 7 de la tarde. Y el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos una vigilia de oración desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hermano, la iglesia no puede avanzar, hermanos, si no está de rodillas clamando ante el Señor. Y esto se tiene que definir en la reunión del MIT. Se tienen que definir estrategias de oración y hacer ajustes en el trabajo de acuerdo a los resultados. Hermanos, la reunión del MID es clave, porque los propósitos de la estrategia de Jesús funcionan cuando nosotros los administramos y los dirigimos a través de la reunión de líderes. Es importante decir que el pastor debe asumir la reunión para poder así impulsar la visión en la iglesia local. Diga conmigo, la reunión de líderes es para ministrar, para evaluar, para empoderar, para trazar. Y dígale al que está a su lado, y no se delega. Cierro con esto. Miren, hemos estado viajando intensamente y salgo jueves, viernes o sábado, pero el domingo, hermanos, llego a veces a las 6 de la mañana, pero llego, predico en la iglesia, doy la palabra a la iglesia, la visión general al pueblo. Pero el lunes en la mañana, en la tarde, perdón, tengo las 2 reuniones. Y hermanos, yo tengo que estar en la reunión de líderes, llueva, truene o relampaguee. Hay veces que no estoy el domingo en la iglesia por alguna circunstancia, pierdo el vuelo, se retrasa, hay alguna circunstancia. Pero hermanos, la reunión de líderes el lunes estoy, llueva, truene o relampaguee. Esa reunión no la puedo soltar, porque de ahí depende el trabajo que la iglesia va a realizar durante la semana. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Hermanos, Dios les bendiga. Ha avanzado el tiempo, ¿verdad? Gracias, Obispo Martínez. Vamos a